Bueno, pues comentaros cuáles son los objetivos que tenemos previstos trabajar para el día de hoy. En primer lugar, pues hablaremos un poco sobre la importancia, ¿no?, que tiene construir relaciones constructivas y duraderas, dado que es lo que finalmente valoramos, ¿no? En nuestras vidas, más allá de lo material, pues es aquello que justifica y da sentido a nuestra vida. Hablaremos un poco de qué herramientas, ¿no?, qué recursos tenemos los seres humanos para establecer vínculos y que estos vínculos sean positivos y constructivos. Y por última, pautas, y me gustaría pues, daros ciertas ideas, ¿no?, que podamos utilizar para mejorar nuestra red de relaciones y especialmente cuando las cosas se complican, ¿no?, cuando hay conflictos, hay discrepancias, que también es inherente a la propia realidad. Comenzaremos hablando un poco sobre qué buscamos en la vida, ¿no? Y la verdad es que después de reflexionar sobre cómo compartir con vosotros cómo yo lo veo, reconozco que me encantan los clásicos y por tanto pues he acudido a Abraham Maslow, que es bueno, pues el padre de la motivación y del estudio de la motivación humana, para recordar su pirámide o su jerarquía de necesidades, ¿no? ¿Qué buscamos los seres humanos, ¿no? Esta pirámide, que comienza en su base, todos los seres humanos, cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, pues buscamos comer y beber, como es natural, ¿no? Sin embargo, cuando esas necesidades las tenemos cubiertas, ¿no?, pues buscamos otra serie de necesidades, ¿no? La siguiente, evidentemente, es sentirnos seguros y protegidos, ¿no?, y, digamos, compartir un modelo de sociedad y un modelo de comprensión pues, que sea único, ¿no? Sin embargo, los seres humanos, una vez estamos seguros y tenemos una cierta confortabilidad y tenemos nuestro hogar, llega el momento de necesitar relacionarnos. Es decir, no podemos evitar relacionarnos con los demás y necesitamos ocupar un espacio dentro de un grupo social. Una vez pertenecemos a un grupo social, evidentemente nos gusta destacar. Más que destacar, ser conocidos por algo, ¿no?, ser identificados con una característica que nos enseña. Y por último, dice Maslow que la verdadera motivación está al final en encontrar lo que uno disfruta de la vida haciendo, ¿no?, porque él habla de la autorrealización. Pero si os dais cuenta, para alcanzar esa meta de encontrar la felicidad haciendo lo que uno le gusta hacer, necesariamente tiene que establecer relaciones con los demás. Y por tanto, aquel que dice yo solo voy al trabajo a trabajar, voy, trabajo y vuelvo, o yo prefiero no mojarme o no relacionarme, pues evidentemente se está engañando a sí mismo. El ser humano está programado, ha nacido para establecer vínculos y relaciones. Y en ese camino de establecer relaciones, ¿cuál es el primer paso que diríamos, ¿no? Pues el primer paso es la comunicación, ¿no? Establecer comunicación efectiva y establecer una comunicación que nos permita establecer vínculos adecuadamente. Evidentemente, la comunicación es transmitir un mensaje con un objetivo entre un emisor y un receptor. Hasta ahí no hay novedad. Pero me gustaría revisar un paradigma, y es que lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. Y, por tanto, la responsabilidad de la comunicación es del emisor. Yo, que me comunico con los demás, he de asegurarme que el mensaje llega efectivamente al otro. No vale aquello de decir no me has entendido, sino más bien decir aquello de no me he explicado correctamente. Por lo tanto, esta tarde me gustaría que reflexionáramos juntos sobre cómo nos comunicamos, cómo hacemos que los demás entiendan aquello que yo quiero transmitir, porque eso, insisto, es el primer paso para establecer relaciones efectivas. Os pido que observéis a esta niña, ¿no? Esta niña está en silencio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿está comunicando algo? A ver esas caras, ¿sí o no? ¿Está comunicando algo? Evidentemente que sí, ¿no? Está enfadada, está cabreada, algo debe ocurrir, ¿vale? Bien, hay una primera ley en la comunicación y es que no se puede no comunicar, ¿eh? Hay algunos días que uno se levanta cabreado con el mundo y dice, no me va a comunicar con nadie, ¿no? Y llega a la oficina y entra sin saludar a nadie y entras al despacho y te encierras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de verdad no he comunicado entre las personas que me he cruzado? Seguramente tus compañeros pensarán, a este le ha pasado algo, ha discutido con algún amigo o ha discutido con su mujer porque algo le debe ocurrir, ¿vale?
Algo que habéis visto en esa imagen es que comunicamos tanto verbal como no verbalmente y consciente, tanto conscientemente, ¿vale? Y por tanto hemos de ser conscientes de cuál es la potencia que tenemos a la hora de comunicar. Transmitimos mucho más de lo que pensamos, damos mucha más información a nuestro entorno de la que creemos y con gestos, con miradas, con tonos, somos capaces de transmitir mucha más información. Y en ese sentido, los estudios arrojan que el 80% de la comunicación se produce de forma no verbal. Aquí tenéis dos escenas de una misma relación en las cuales, pues, sin palabras, seguramente podríamos describir un enfado, un desencuentro y una reconciliación y un amor eterno. Hay una característica que tiene la comunicación verbal y es que yo decido aquello que decir. Hay veces que se te escapan las palabras de la boca, pero por lo general son conscientes. Sin embargo, la comunicación no verbal es subconsciente, no la controlamos. Por eso a los psicólogos nos gusta tanto hablar de comunicación no verbal y despreciamos muchas veces la comunicación verbal. Fijaos, yo puedo mentir, yo puedo decir que algo no me gusta o que me gusta por aquello de agradar a otro, pero será muy difícil, digamos, mentir o no decir la verdad cuando se trata de comunicación no verbal. Si yo invito a alguien a comer y le pongo en mi mesa un plato que no le gusta y le puedo preguntar por agradarme, me podrá decir que le gusta. Pero basta con que se introduzca la comida en la boca para que su rostro nos dirá que hay algo que no está funcionando. La comunicación no verbal, siempre tendemos a pensar, ¿no?, que la comunicación no verbal son gestos, ¿no? Los gestos, ¿no? Como este chico que nos dice, ok, hoy ha sido un buen entrenamiento. Sin embargo, se compone de 4 tipos de grupos de cosas que me gustaría que reflexionarais sobre cómo lo manejáis en el día a día. El primero, evidentemente, es los que conocemos, lo que llamamos la kinesia, la expresión, la cara, las posturas, los gestos, ¿no? Unos brazos en cruz, ¿no?, o una cara cariacontecida demuestra poco interés o cierto enfado. Sin embargo, hay más aspectos de la comunicación no verbal. La primera es la proxémica, lo ha dicho Asun, el abrazo, poner una mano encima de alguien, transmite muchas más cosas que decir una palabra. Hay veces que las palabras sobran y el gesto transmite mucha más información. Acercarnos a la gente, establecer una proximidad más óptima, establece una relación y un vínculo mucho más efectivo. Es verdad que ahora tenemos normas de distanciamiento, que hay que cumplirlas, pero espero que todo acabe y podamos seguir y volver a utilizar esta proxémica. Seguro que todos vosotros os habéis encontrado a alguien que habéis querido abrazar, ¿verdad?, y que habéis recordado que las normas lo impiden y os ha dado cierta frustración. Y es porque nos gusta comunicar a través de esa comunicación no verbal. Yo doy otra anécdota, ¿no? Todos celebráis seguramente el final de año y celebráis, ¿no?, cuando nos comemos las uvas, con un abrazo con la gente, ¿no? Sin embargo, lo compartes con tus hijos, con tu mujer y luego pues con algún amigo o con algún amigo de un amigo. Y a todos los abrazas, pero la intensidad del abrazo, la emoción del abrazo no es la misma, porque los seres humanos manejamos la proxémica de una forma extraordinaria. La tercera es la paralingüística, y me vais a permitir por un momento que diga un taco. No es lo mismo decirle a un amigo, cabrón, que puede decir, menudo coche te has comprado, que cabrón, que menudo susto me has dado, que cabrón, que puede ser que me has dado un golpe. Misma palabra, perdonadme el insulto, pero el tono, la forma en la que tenemos de decir las cosas, cómo marcamos las pausas, cómo pronunciamos, son importantes y transmiten mensaje. Una misma palabra, un mismo taco, transmite mensajes radicalmente distintos y, por tanto, hemos de manejar y utilizar nuestra paralingüística de una forma efectiva. Y, por último, un tema controvertido, ¿no? Yo reconozco que cuando era joven y tal vez un poco más revolucionario, pues decía, ¿por qué nos tienen que juzgar por las etiquetas y el pelo largo y por llevar camisetas de grupos de música? Yo era así, muchos lo saben. Sin embargo, en tercero de BUP, pues me tocó irme de viaje pues, de fin de instituto y entré en una oficina bancaria, en una oficina en Berlín, y de repente me encontré a un chico con rastas y con pendientes, que es el que me atendía para darme el dinero, y de repente di un paso para atrás, ¿no?,
Y dije, caray, me ha sorprendido encontrar a una persona de esa guisa en una oficina bancaria, en una ciudad pues, más avanzada. Esto era en los años 90. Y me di cuenta como hasta yo tenía mis prejuicios, ¿no? Y por tanto es un ejercicio de economía mental utilizar la imagen para hacerte la idea de cómo son las personas. Con lo cual, cuidar nuestra imagen, cuidar nuestro aspecto, efectivamente es estupendo. Ahí vemos a Lupe, que cuida perfectamente su vestimenta y su puesta en escena para transmitirnos alegría cuando compartimos estos webinars que dan muchísima más calidez. Bien, esta es la comunicación no verbal, pero la comunicación tiene otra cosa que es terrible, ¿no? Y es que se degrada automáticamente, ¿no? Yo he quedado con un amigo para pedirle que me deje su coche, lo pienso, ¿vale? Luego utilizo las palabras que creo que puedo decir, a ver lo que él escucha, está mirando el móvil, lo que realmente ha comprendido, si lo acepta o no lo acepta, y luego si lo pone en práctica o no lo pone en práctica. Esto ocurre siempre en la comunicación. Existe un proceso de degradación que he de tratar de controlar, porque lo que no podemos caer en el yo ya te lo dije, te acuerdas que te lo dije, tú no prestaste atención, porque como hemos dicho al principio, el responsable de la comunicación es el emisor. Y alguno podrá pensar, ya, ¿y el que no quiere escuchar? Bueno, no confundamos la excepción con el ejemplo. Insisto, el responsable de la comunicación es el emisor. Veamos, ante situaciones concretas que os presentáis todos, ¿no? Pues, caray, yo le quería decir un montón de cosas a mi amigo y no, al final no lo dije, ¿eh? Pues evidentemente, papel y boli, prepara el mensaje, escribe los puntos fundamentales, prevé aquello que te pueda decir en caso de que te diga que no. No yo todo lo que me dijo. Caray, escoge el lugar adecuado, escoge el momento adecuado para decirle algo, ¿vale? Y si detectas que hay algo que no funciona, vuelve, insiste, ¿vale? No escucho lo que me dice. Bueno, ves bien, ves observando su cara. Tú sabes perfectamente cuando alguien te está prestando atención o no. La dilatación de las pupilas, alguien desconecta y por tanto has de estar pendiente del otro, ¿no? No me comprendió. Esto a veces a mí me pasa porque los psicólogos ya sabéis que hablamos raro y por mi trabajo pues me toca relacionarme con personas muy diversas. Y estás en una planta de producción, estás con personas, digamos, de todo tipo y a veces me doy cuenta de que estoy utilizando un lenguaje que simplemente no es comprensible para los demás. Con lo cual, ojo, cuidado con el lenguaje que utilizamos. ¿No lo comprendió? Pues tal vez tienes que entender qué le ocurre a esa persona y ahí hablamos de empatía. O no retiene todo aquello que le dije, ¿vale? Pues trata de utilizar el canal adecuado. Muchas veces yo siempre digo que más vale un mensaje corto que una llamada larga, con lo cual escoge el mensaje adecuado. Bueno, estas son dificultades que aparecen todos los días y, por tanto, cuando uno se siente responsable de la comunicación y en las relaciones con los demás, establece una actitud muchísimo más sensible al otro, ¿vale? Sensible a que el otro reciba aquello que tú recibes. Bien, y bueno, pues tenemos 5 herramientas que nos permiten que la comunicación pues, sea mucho más efectiva y, por tanto, las relaciones lo sean mucho más. La primera, evidentemente, es la escucha activa, que es la capacidad que tenemos, y ahora veremos, ¿no? de entender exactamente al otro, comprendernos, ponernos en su lugar, no juzgarle. Lo segundo es la reformulación, que es volver a repetir lo que aquel me ha dicho para ver si efectivamente he entendido aquello que me ha dicho. Luego el feedback, ¿no? Que es una palabra muy utilizada, que es saber dar retroalimentación a alguien, darle tu opinión sobre algo, viviendo en una sociedad valiente en la cual nos digamos las cosas de forma clara y de forma directa. También las preguntas abiertas que te permiten conocer y la asertividad. Como veis ahí en negrita, porque tenemos 1 hora y es un tema muy extenso, me voy a detener tal vez en las 3 herramientas que me parecen mucho más interesantes. Escucha activa, feedback y asertividad, como decía Asun. La escucha activa, como os decía, se trata de comprender al otro, dedicar tiempo a escuchar y comprender qué es lo que ocurre. Y no se trata de estar juzgando. El español, por lo general, o el latino, trata de dedicar el tiempo de escucha a preparar la respuesta, pero no a escuchar efectivamente aquello que el otro me está diciendo. Con lo cual, dirigiendo preguntas apropiadas, teniendo una actitud de escucha, seré capaz de provocar en el otro un proceso de escucha activa. Es una lástima no hacer este ejercicio esta charla de forma presencial, porque hacemos algunos ejercicios en presencial que resultan muy ilustrativos.
para saber lo importante que es la escucha activa. Algunos consejos en relación a la escucha activa. Lo primero es mantener el contacto visual. Yo a veces paseando por aquí, por el ayuntamiento, veo dos personas que están tomando un café y uno está con el móvil, ¿no? Dices, es imposible que se establezca comunicación y vínculos si hay un dispositivo por en medio. Demostrar interés, ¿cómo? Como la comunicación no verbal, con tu posición corporal, ¿vale? No disminuir la atención y, sobre todo, conjugar velocidad y habla. Yo escucho y respondo en el mismo ritmo y sincronizo con la otra persona. Ceñirme al tema, porque eso no es escuchar, ¿no? Oye, estuve una vez en Albacete. Ah, hombre, a mí me encantó Albacete. Pues yo en Albacete no. La persona te está contando que estuvo en Albacete, seguramente algo quiere decirte, no salgas del tema. Todos estos cauces, todas estas, digamos, estrategias concretas hacen que el otro se sienta bien. Todos podréis recordar algún momento en que os habéis sentido como este cico sentado, cuando alguien te presta atención, te dedica tiempo, o cuando alguien aparentemente no te escucha. Y eso nos hace daño, con lo cual no hagamos aquello que no nos gustaría que nos hicieron, la escucha activa. Es verdad que vivimos en una sociedad muy acelerada, pero dedicarnos tiempo, 5 o 10 minutos de calidad, podemos darle un poco de felicidad a la persona que tenemos enfrente. Hablemos del feedback, ¿no? Solemos decir que el feedback es un regalo, ¿no? Decirle a alguien aquello que opinas. Yo recibí una llamada a continuación de la charla que dimos aquí hace unas semanas de un muy buen amigo que me dijo, mira, esto es lo que me ha gustado, yo hubiera hecho esto y esto y esto de otra forma, pero bueno, la verdad es que ha sido muy interesante y demás. Me hizo lo que se llama el sándwich, que es cuando a alguien vas a darle un regalo, pues le dices una primera cosa positiva, si es que la ha habido, evidentemente. Si quieres decirle algo a mejorar, díselo en el centro y concluye, por el efecto de recencia, con algo positivo. Pero evidentemente el feedback es algo que construye relaciones efectivas. Si no le digo a la persona aquello que opino, aquello que siento, realmente se estropea la relación, no cuaja y por tanto se establece una relación superficial. Por tanto, el feedback es una herramienta efectiva. E insisto, recordar el sándwich cuando finaliza o tienes una relación con alguien o has realizado un servicio, es bueno empezar por algo bueno, el área de mejora y algo bueno. Continuamos y hablamos de la asertividad, ¿no? La asertividad, pero a mí me gustaría particularmente explicaros la asertividad explicando lo que no es asertividad. De esa forma entenderéis bien cuáles son las pautas que ha de seguir una persona para tener un comportamiento asertivo. Yo siempre digo en los cursos de habilidades que nuestra vida, nuestra sociedad es como un zoo, ¿no? Que estamos rodeados de animales y en el fondo todos somos un poco cada uno de estos animales. El primer animal que me gustaría presentaros es el lobo, que para nosotros representa la agresividad, ¿no? ¿Qué es la agresividad? Pues evidentemente es un comportamiento no asertivo e induce la voluntad más o menos consciente de dominar al otro. Ya explicamos en la primer webinar que hay algo que está en nuestro cerebro reptiliano que nos hace atacar, ¿no? Cuando recibimos algún tipo de ataque. Induce a desvalorizar a la persona y evidentemente ignorarlo. Decir aquí que la agresividad no es solo gritar. La ironía, el sarcasmo, la burla son formas de agresividad. ¿De dónde proviene la agresividad? Como os he dicho, evidentemente alguien es agresivo porque tiene miedo. Ningún animal ataca, si no es por comer, porque no siente miedo a perder su status quo. El ser humano ataca, grita, hace burla porque siente miedo. También por el deseo de revancha, evidentemente, ¿no? Ciertas personas actúan conmigo con agresividad y a veces entendemos que es lógico actuar con ella, ¿no? O muchas veces vemos en otras personas defectos que nosotros tenemos que no toleramos. Y sin duda, las frustraciones, ¿no? Yo estoy cabreado, yo estoy enfadado, ¿y con quién lo pago? Pues con la primera persona que tenga delante. Sin embargo, me gustaría ser muy firme en esto que voy a decir, porque muchas veces en los seminarios que hacemos dicen, bueno, pero de vez en cuando un grito, bueno, de vez en cuando una ironía no viene mal. Yo siempre digo que no, que el comportamiento exitoso y consistente es la asertividad. Porque ¿qué produce la agresividad? Lo primero es cansadísima. Estar enfadado todo el día es agotado. Estar dando gritos a la gente para conseguir las cosas, transmitir las cosas en base a la ironía es agotador.
Con lo cual, simplemente por una cuestión de economía de recursos, es interesante no ser agresivo. Lo siguiente es que tú crees que consigues las cosas, ¿no? Y dices, bueno, le voy a hacer caso porque como se pone, ¿no? Pero es aparente porque giras la cabeza y las personas siguen haciendo lo que quieren y no lo que tú quieres que hagan, con lo cual la eficacia no es real. Al final, lo que produce la agresividad es que saltas ante cualquier cosa, te produce un desequilibrio que hace que cualquier cosa pues, te saca de tus casillas. Y por último, y evidentemente, es que el ataque llega al ataque, siempre hay alguien que es más agresivo que tú. Por lo tanto, todos tenemos un lobo dentro, todos hemos tenido alguna vez un ejercicio agresivo. Pero lo primero que es la asertividad es no ser agresivo, respetar al otro. Vamos con el segundo animal. Este animal en realidad es un animal inanimado y es el osito de peluche. ¿Y por qué me gusta utilizar esta metáfora del oso de peluche? Porque aparentemente, ¿no?, es simpático, ¿no? Aparentemente pues es una imagen tierna. Sin embargo, esta actitud que representa la pasividad no es en absoluto positiva, ¿eh? La otra actitud que no es asertiva es ser pasivo, ¿no?, que es, evidentemente, el temor a reaccionar, a decir lo que uno piensa o a no implicarse personalmente. No, a mí la política no me interesa, no, yo solo voy al trabajo a trabajar, bueno, realmente eso para mí no es importante. Ese es un estilo de pasividad, ¿no? La pasividad aparentemente te permite vivir más tranquilo. Sin embargo, en el fondo no es así. ¿De dónde proviene la pasividad, no? Lo primero es lo que llamamos la falsa representación de la realidad, ¿no? Cuando conoces a alguien, te sabe mal decir lo que opinas porque lo acabas de conocer o porque es tu jefe que te lo acaban de presentar, o una persona, un grupo de amigos al que quieres agradar y empiezas al principio pues estando callado, estando pasivo. Si eso no se corrige, evidentemente, tu actitud se conserva. Luego la desvalorización, que son mensajes que nos mandamos a la mente nosotros mismos. Y es, no hay problema, me hacen trabajar 3 días seguidos y no descanso, pues no hay problema, no es grave, total, así, no estoy en casa y no hago gasto, no hay solución, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? El mundo es así, no podemos cambiar nada. O simplemente no soy capaz de resolverlo. No, a mí esto me lo expliques que yo esto no lo sé manejar. Esos son estilos pasivos, ¿no? Yo me pongo límites, me pongo frenos y me pongo límites. Yo, por ejemplo, con mi madre le decía, mamá, tienes que utilizar la tecnología, tienes que utilizar el WhatsApp porque tienes que relacionar. Uy, hijo, mamá, esas cosas no. Mamá, de verdad que sí, que quítate ese espejo. Y al final, pues es una perfecta facebookera y maneja el WhatsApp fantásticamente bien porque ha roto ese esquema, ¿no? Ha roto esa pasividad que tenía. Y por último, la necesidad. Todos queremos ser queridos, ¿no? Y a veces creemos que por el hecho de callarnos algo, de no decir lo que pensamos, mejoramos la relación con los demás. Y tal vez en algún momento puntual ser pasivo no es malo, pero imaginaos las personas que son pasivas, que no dicen lo que piensan, que no son capaces de decir que no, pues las consecuencias son muy importantes. La primera es que se va acumulando ahí un resentimiento, parece que la relación es buena y un día, ¡pum!, explota la persona porque no ha sido capaz de decir lo que piensa puntualmente. Lo siguiente es que la persona lo pasa mal. Cuando alguien quiere decir algo, pero no se atreve, pero no tiene la fuerza, no tiene la energía, no es asertivo, siente sufrimiento y eso va acumulándose dentro de la persona. Hemos de ser capaces de decir lo que uno piensa y sé que es arriesgado en algunas ocasiones, pero evidentemente tiene ciertos beneficios. Luego la pérdida de confianza. Las personas que son pasivas tienden a valorarse poco, a quererse poco y, por tanto, a tener un nivel de autoestima bajo. Y, además, se establecen relaciones poco constructivas. Cuando tú a la otra persona le dices lo que opinas, llega un momento que nos quedamos en una esfera muy superficial. Con lo cual, ¿qué es ser asertivo? Pues es no ser agresivo, pero tampoco ser pasivo. No ser agresivo, respetar al otro, pero no ser pasivo, decir lo que uno piensa. Y por último, la tercera actitud no constructiva es el camaleón en el mal sentido, que es manipular a la gente, no decir lo que uno piensa y tratar de conseguir de los demás algo sin decir claramente cuál es tu objetivo. Así como la actitud de ataque, ser agresivo, o la pasividad, proviene, como sabéis, del cerebro reptiliano, ¿no?, de nuestra protección por el medio, ¿no? Sin embargo, la manipulación la hemos aprendido como seres humanos en esta sociedad civilizada. ¿De dónde proviene ser manipulador? Pues lo primero es las raíces de nuestra educación, ¿no? Nuestro hijo al principio iba
con nosotros al horno y decía, mamá, este es el horno donde dices que los pasteles están malos, ¿no? Y de repente, pues tu madre se sonrojaba diciendo, esto no se dice, ¿no? No se puede decir siempre la verdad, no puedes ser tan sincero, ¿no? O, evidentemente, las creencias que existen, ¿no? Divide y vencerás, no se puede uno fiar de nadie, ser franco no sirve para nada. Parece que la sociedad nos invita a transmitir una imagen errónea, diferente a la que efectivamente hemos de dar. Por tanto, ¿qué produce ser manipulador, ¿no? Pues produce efectos muy negativos. Lo primero es que cuando yo soy manipulador tengo dos estilos. Alguien pues que es pasivo, evidentemente, pues se calla, ¿no? Y acepta, pero el agresivo se revela, ¿no? Y puedo tener un efecto. Pero el peor de todo, ser una persona manipuladora, evidentemente, pierdes credibilidad, nadie te cree. Bien, todos tenemos un poquito de lobo, un poquito de oso y un poquito de camaleón, pero la asertividad es la capacidad para decir lo que uno piensa, no ser pasivo, respetando al otro, no siendo agresivo y dejando claro cuál es tu objetivo. Esa es la asertividad. En una definición más o menos académica, pues es la capacidad de decir lo que uno piensa, de autoafirmarse, de defender tus derechos, de decir lo que piensas sin amenazar o lesionar al otro, ¿vale? No es simplemente que la asertividad es salirse siempre con la suya, sino mantener una posición clara, no ofensiva, respetuosa con los demás, pero sí clara. Y os doy algunas pautas, algún ejemplo de algunos comportamientos que efectivamente están relacionados con la asertividad. Y es no dejarse avasallar, ponerte en tu sitio cuando es el momento, ¿vale? Ser sincero, decir lo que sientes, ahora veremos de qué forma. Afirmarte personalmente, decir qué piensas y qué sientes. Conocer las personas y establecer relaciones basadas en la confianza. Fijaos, a veces el asertivo al principio cae un poco áspero, ¿no? Porque es la típica persona que dice lo que piensa, pero esa persona es de fiar. Mantienes una relación de largo plazo porque sabes que lo que te dice es lo que realmente piensa. Y eso establece relaciones de largo plazo. Pero no siempre funciona. Y yo aquí me gustaría contaros algunas anécdotas de cuando la asertividad no funciona. La primera, cuando no funciona, es cuando evidentemente pues te enfrentas con alguien que no está pues en sus cabales o en su momento, ¿no? Yo fui árbitro de fútbol y intentaba utilizar la asertividad, pero alguna que otra torta me llevé, porque la persona que tenía delante, pues evidentemente no atendía razones. En situaciones de dominación pura, yo recuerdo pasear con mi pareja en aquellos años, cuando era joven, por los jardines de viveros, y apareció un señor con una navaja para robarnos, dijo el dinero, dije, bueno, a ver, entiendo que tengas necesidades, pero yo necesitaría, y de repente mi novia me estiró de la camiseta y me dijo, a ver, dale el dinero, no le comas la cabeza porque creo que en este momento no te van a servir tus argumentos, ¿no? Y luego cuando hay un entorno poco asertivo. Yo recuerdo un 22 de diciembre de 1996, ¿vale? Estaba yo en el cuartel de Manises haciendo la mili y de repente vi el nombramiento para la Nochevieja y me tocó. Yo la pasé aquella Nochevieja la pasé en el cuartel, que la recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, yo intenté utilizar la asertividad que me la acababan de explicar en clase, yo estaba en segundo de carrera, y entonces toqué la puerta al subdirector, al suboficial que había de guardia, le dije, suboficial, perdone, he visto la lista ahí, yo entiendo que ustedes tienen que organizar todo, pero es que, fíjese, es que he comprado unas entradas. Me dijo, ¿perdone? No, mire, es que resulta, disculpe, y al rato entendí, digo, a sus órdenes, sargento primero. Estaba en un entorno poco asertivo, con lo cual no podía utilizar mi capacidad de influencia porque, bueno, pues es un sistema que es el que es y efectivamente pues poco había que hacer. Con lo cual la asertividad no sirve siempre, pero también estaréis de acuerdo conmigo que no siempre nos encontramos con atracadores, con personas desequilibradas o estamos haciendo el servicio militar, con lo cual en la vida natural, cuando hay algo desagradable que decir, cuando hay que decir que no, cuando hay que hacer una crítica clara, cuando hay que decir lo que uno piensa, es el momento donde hay que ser asertivo. Me gustaría daros alguna regla, ¿no? De cuándo dar malas noticias. Yo he tenido la suerte de colaborar y participar con el equipo de psicólogos del Centro Nacional de Trasplantes. Sabéis que somos líderes mundiales, ¿no? en esta actividad y me siento muy orgulloso. Y ellos explican siempre el DESC, ¿no? Que es cómo transmitir un mensaje asertivo, ¿no? Describir el hecho, centrarte en lo que ocurre, expresar qué sientes sobre ello, ¿vale?
exponer una posible solución y cuál sería la consecuencia. Esa es la escultura. Imaginaos que me llama ahora mismo mi madre y me dice: Óscar, necesito verte, necesito que vengas a comer mañana porque tengo ganas de verte. Sin embargo, yo tengo una cita, ya he quedado, estoy comprometido con unos amigos y le digo: mamá, mañana no puedo ir a verte, me sabe fatal, lo siento mucho, ¿qué te parece si nos vemos la semana que viene? Seguro que estaré mucho más tranquilo y podremos disfrutar de la tarde. Bueno, pues ese es el DES, describir el hecho, expresar cómo me siento, dar una posible solución y cómo se sentirá la persona con esa solución. Fijaos, yo en talleres con directivos les digo que cojan una hoja cuando van a transmitir un mensaje negativo a alguien y se escriban en el desk, escribe el hecho, expresa el sentimiento, expone la solución y haz ver a la otra persona cuáles son las consecuencias. Ese es el lenguaje asertivo. Esa es la forma de establecer una comunicación efectiva con la otra persona. Bien, pero las cosas a veces se complican en las relaciones interpersonales y hay que tomar ciertas medidas. Para aquí me gustaría que reflexionarais un poco, ¿no?, sobre estas pautas, ¿no? Si en alguna ocasión las habéis practicado, las habéis llevado adelante y qué efecto, ¿no?, os ha producido en vosotros. ¿Cómo prevenir los conflictos, ¿no? Pues el primero es el tiempo muerto, saber identificar en tus emociones que la situación te está superando y, como se suele decir coloquialmente, pedir un Kit Kat y un tiempo de distancia, la mejor medida para evitar un conflicto. La segunda es separar los hechos de las opiniones. Mira, los seres humanos etiquetamos, el cerebro por agilidad etiqueta, ¿no?, pone nombres y adjetivos a las cosas. Sin embargo, para resolver y para prevenir los conflictos es importante que nos centremos en los hechos. Es decir, que yo le tengo que decir a mi hijo: por favor, organiza las toallas y el material en el baño, y no le digas: por favor, eres un desastre. Que a ver, desastre es, pero si quiero que cambie, tengo que centrarme en los hechos para que eso evite y prevenga el conflicto. Lo siguiente es separar a las personas del problema, ¿no? No personalizar, sino centrarnos en la situación concreta que tengo con la persona. No atacar a la persona directamente, evidentemente, sino centrarnos en aquello que ocurre. Lo siguiente, dividir para reinar. Yo esta mañana estaba con un cliente que me explicaba un problema y estaba como liado, ¿no? Estaba como enmarañado. Le he dicho: vamos a ver, después de estar una hora hablando, le digo: bueno, tu problema es este y este. ¿Qué te parece si hoy atendemos este y el lunes atendemos este otro y el martes hablamos de este? Dividir para reinar. A veces se nos acumulan en la cabeza muchas cosas y eso lleva las situaciones, las relaciones, a una situación mucho más difícil. La participación igualitaria, que quiere decir que debemos de estar conjuntamente trabajando para buscar una solución y, por tanto, hemos de equilibrar la comunicación entre ambas personas. Y, por último, escuchar. Muy importante que si tú detectas que la situación puede llevar a una situación de conflicto y no puedo mantener tiempo muerto, porque no siempre puedo decirle al policía: perdone, tenemos una situación de conflicto, me he sentado en un semáforo, pero estoy muy nervioso, pues si vuelvo dentro de un rato, ¿no? Pues es muy importante escuchar atentamente y detectar cómo tu cuerpo se va serenando. La escucha, mientras el otro habla, te permite a ti serenarte y trabajarlo, ¿vale? Bien, es el momento de resolver los conflictos, porque estábamos hablando de prevenirlos, estamos hablando de qué cosas hacer para que esas situaciones difíciles no aparezcan, y os invito a que utilicéis el tiempo fuera, el tiempo muerto, a que apliquéis separar hechos de opiniones. Todas estas estrategias son muy buenas para evitarse tener situaciones conflictivas. Porque en el fondo el conflicto por sí no es negativo. Si soy capaz de aprovechar esa situación para sacar ciertas utilidades, es evidentemente una buena oportunidad. Bueno, pero hay momentos en que hay una situación conflictiva, hay algo que no funciona y he de actuar. Y por tanto, debo de tener la capacidad de afrontar esa situación. Veamos. ¿Cómo afrontar un conflicto? Lo primero, ser factual, tomar una hoja y escribir exactamente qué es lo que ocurre, cuál es la situación, ¿vale? Y centrar
mi resolución, mi entrevista, mi charla, mi conversación para resolver ese conflicto con esa persona centrado en los hechos, nunca en ataque personal, nunca en adjetivos. Evitemos siempre las etiquetas. Cuando introduzco una palabra malsonante que desequilibra, enseguida se rompe la situación. Con lo cual, no le digas que eres un desastre, no le digas que eres desordenado, no le digas que eres lo que fuera. Simplemente céntrate en aquello que hizo, porque eso sí lo podrá cambiar, pero evidentemente si lo etiquetas no podrás subvertirlo. Primera estrategia, ser factual, centrarte en los hechos, no en las opiniones, no en las etiquetas, no en los ataques personales. La siguiente, cuidar la forma. Hay un dicho que a mí me parece muy importante, que es elogiar en público y criticar en privado. Este buen amigo que estuvo conectado en la última conferencia me dijo, hombre, la verdad es que te iba a decir que esto lo podías haber hecho de otra forma, pero bueno, preferí llamártelo y decírtelo a ti, ¿no? También me dijo que le gustó, pero bueno, él quiso darme feedback, cosa que agradecí, porque hemos dicho que el feedback es un regalo. Otra de las cosas que tenemos que evitar es las comparaciones. Esto lo explicamos mucho en la educación para los niños, ¿no? Nunca hemos de comparar a los niños con otros porque eso genera enfrentamientos, pero evidentemente tampoco en un grupo de trabajo, tampoco en una familia, tampoco en tus amigos, ¿no? Es que fíjate, con Menganito me entiendo perfectamente y contigo no. Eso no evita nada. Aquí estamos tú y yo y nos debemos de evitar. Debemos de evitar la ironía y el sarcasmo. Ya sabéis que vivimos ya en una sociedad donde la gente tiende a no gritarse, ¿no? Ya es más inusual encontrar situaciones desmedidas, ¿no? De gritos, ¿no? Pero, sin embargo, la ironía y el sarcasmo y la burla aparece, ¿eh? Es una forma, evidentemente, de mostrar agresividad, como hemos visto. Con lo cual, hay que evitarla. Cuidado con los circunloquios. Esto es muy típico, ¿no? Quedo a hablar con alguien, le digo que no me ha gustado esto que hizo y se lo vuelvo a decir otra vez y se lo vuelvo a decir otra vez y como estoy nervioso entro en bucle. No hace falta decir las cosas 10 veces, ¿no? Porque estoy produciendo un efecto exagerado que no me va a llevar a donde realmente llevo, que es a resolver la situación. Luego hay otra cosa que en terapia de pareja utilizan muchísimo, ¿no? Que es el evitar el uso de los adverbios absolutos. Nada es siempre, jamás, nunca. Nunca recoges los zapatos. Entonces el otro contesta, no, una vez los recogí. Bueno, bien, una vez sí. Es mucho mejor decir, no estás recogiendo estos días los zapatos. No digas nunca. O jamás vienes a verme. No, mentira. Vine una vez, vine 2 veces, ¿no? Siempre llegas tarde. No, una vez llegué puntual. Los adverbios absolutos no llevan a la resolución del conflicto, ¿vale? Luego hay que pensar en adelante, ¿no? La importancia del efecto que produce el rencor en las personas, ¿no? Echar atrás, ¿no? Eso produce un efecto. Hay que centrarse en el objetivo. Si tengo un conflicto, he de resolverlo. He de evitar hablar de singular cuando hablo de la solución. Debemos de buscar una solución tú y yo. Hemos de trabajar de una forma más constructiva. Hemos de serenarnos. Utilizar el plural nos ayudará. Si utilizo el singular de tú tienes que cambiar en vez de nosotros tenemos que cambiar, será mucho más efectivo. El plural, insisto, nos ayuda y nos acerca a resolver el problema. Y evidentemente encontrar el momento. Hay situaciones o hay entornos donde efectivamente es difícil, es duro comentar o transmitir ciertos mensajes. Hay que encontrar, insisto, el momento y el lugar. Y la tercera parte, para resolver conflictos y para tratar situaciones conflictivas, evidentemente, es llevarlo hacia soluciones, hacia cosas que puedan cambiar, siendo consciente aquello que la persona puede cambiar. Si soy consciente que la persona es de una determinada forma, no nos centremos en que modifique algo que no va a poder hacer y más bien centrémonos en algo que pueda ser observable. Es muy interesante que partamos siempre cuando queremos resolver un conflicto con un fin en mente. ¿Qué cosa creo que pase? ¿Qué cosa quiero que cambie cuando finalice ese encuentro? Ser factual, cuidar las formas y criticar para motivar un cambio. Estas son las 3 pautas más importantes para resolver conflictos en las relaciones interpersonales. Bien, por resumir, estas son las claves, ¿no? Ser descriptivo, lo que ocurre, no valorativo, sin adjetivos. Ser específico, centrarse en lo que pasa y no general, huir de adverbios absolutos. Encontrar el momento. Elogiar en privado y no en público.
darte cuenta que se está produciendo una comunicación adecuada, tal y como hemos visto al principio de la ponencia, ser respetuoso y no creerse en posición de la verdad, y tener en cuenta aquello que el otro necesita y cuáles son las necesidades que tú también tienes para resolver esa situación. Me gustaría concluir esta charla pues con una frase, creo que muy bonita, de Eduardo Galeano, que creo que hay otros autores que también han utilizado, pero que me parece muy interesante para cerrar esta ponencia. Y decía así: ella está en el horizonte, me aproximo 2 pasos, ella se aparta 2, camino 10 pasos y en el horizonte quedan 10 pasos más lejos. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía, como el horizonte? Para caminar. Muchas de las ideas que hemos visto en esta conferencia están centradas en ideas, en reflexiones que pueden parecernos perfectas, ¿no? Y pueden resultar tal vez un poco utópicas. Yo no soy perfecto, y además Asun me conoce muy bien y cometo mis errores, como todo el mundo, pero trato de reflexionar cada día sobre cómo comportarme mejor, ¿eh? Comportarme mejor con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Y tratar de ser un poco cada día mejor persona, ¿no? Es verdad que el horizonte de ser buena persona se me aleja, como a Galeano, pero trato de seguir dando pasos y esa tan ansiada madurez me pille con un poco mejores de relaciones personales. Ha sido pues un placer transmitiros estas ideas. Es cierto que esta charla es mucho más amena cuando podemos realizar un ejercicio in situ de escucha, de asertividad, pero efectivamente, bueno, pues es una forma de transmitiros algunas ideas, algunos mensajes sobre cómo mejorar las relaciones con los demás. Yo os invito a que la próxima vez que tengáis que decir que no, que tengáis que transmitir un mensaje claro, aunque al otro no le gusta, utilicéis el desk, seáis asertivos, evitéis ser agresivos, no seáis pasivos, no seáis manipuladores y transmitáis el mensaje realmente efectivo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.